Buenas noches, bienvenidos a Fondo, el programa de 101 Televisión, en el que cada semana abordamos cuestiones que preocupan a los malagueños y a las malagueñas, cuestiones que nos interesan en nuestro día a día. Hoy vamos a hablar de las políticas sociales, de la atención a los mayores y también en la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar de la situación en nuestro campo. La sequía está generando una situación muy complicada, además a lo que se ha ido sumando en los últimos meses, incremento de costes y otras situaciones que han hecho que el 2023 haya sido el año más malo de la última década para la agricultura malagueña y el 2024 no ha empezado mejor. Pero antes de entrar a hablar de la situación de la agricultura, la ganadería malagueña, vamos a hablar de la inclusión social. Nos acompaña nuestra primera invitada hoy aquí, es la delegada territorial de Inclusión Social, Familia y Juventud, Rus Arabia. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José Luis. Encantada de estar aquí con vosotros. Seguro que me he dejado algún apellido de la consejería, pero bueno, son muchos. Eso, que a veces es complicado, nos ponen títulos demasiado largos que no consigue aprenderse nadie, pero bueno, aquí estamos para la política social al final. Bueno, estamos arrancando el año. Vuestra consejería lleva una carga importante en lo que a ayudas se refiere, planes de colaboración con entidades sociales. ¿Cuáles son las principales novedades en este 2024 en ese sentido? Bueno, pues este año hemos arrancado con una convocatoria que se aprobó justo a finales de 2023, pero entraba en vigor ahora en 2024. Justamente hasta finales de este mes hemos lanzado una nueva convocatoria para ampliar todas las plazas residenciales, tanto de residencias de mayores y de personas también con discapacidad, como centros de día también para atenderlos. Hemos lanzado por primera vez como una especie, para que nos entiendan los que nos escuchan, de plan Renove, en la cual todos aquellos centros de entidades, de ayuntamientos, incluso de empresas privadas que necesiten ampliar para poder dotar de más plazas a toda la provincia de Málaga o necesiten también incrementar su oferta, pues vamos a pagar a través de una convocatoria que viene financiada con los fondos Next Generation de 73 millones de euros a nivel de toda Andalucía. Vamos a financiar la construcción de nuevos centros residenciales para personas mayores, de centros de día para personas con discapacidad, pero también aquellos que se hayan quedado pequeños o antiguos o de alguna manera haya que hacer una renovación integral, se le va a pagar también esa renovación integral y eso, bueno, pues ha supuesto la verdad que una revolución de aquella manera a todas las entidades que vienen trabajando con las personas más vulnerables, porque nunca la Junta de Andalucía había sacado una convocatoria de estas características y porque permite al final también no solo mejorar esos equipamientos, esos edificios que tenemos para las personas más vulnerables como son los mayores o los discapacitados, sino también permite que a partir de ahí incrementemos la oferta de concierto de plazas para todas estas personas y eso afecta a los municipios más pequeñitos, pero también a los grandes como Málaga capital, donde tenemos una gran demanda de nuevos centros y residencias de mayores. Por ¿Ese plan Renove va destinado solo a centros concertados? Ese plan Renove va para cualquier centro que ahora mismo trabaje con personas mayores o con discapacidad, que tenga ya plazas concertadas con la Administración o que quiera empezar a concertar o conveniar esas plazas con la Administración, pero ya esté prestando esos servicios. Sí, porque entiendo que el objetivo es que esos recursos públicos que se ponen para mejorar las instalaciones redunden en el coste que esos servicios tienen para los ciudadanos, ¿no? Sin duda, al final tenemos claro que desde la pandemia ha cambiado un poco las peticiones que la ciudadanía a través de la ley de dependencia nos solicitaban a la administración pública. Antes, bueno, pues pedían mucho el cuidador familiar, que estuviera en casa ayudando a las personas que estaban allí con una discapacidad o una dependencia, o también la parte de ayuda a domicilio. Y sin embargo, desde la pandemia ha cambiado y nos piden sobre todo centros de día o centros residenciales, las típicas residencias de mayores o de personas con discapacidad, y ahí tenemos que hacer todo, bueno, pues un incremento en esas plazas y una parte ya hemos hecho este año, que tenemos más de 200 plazas nuevas concertadas aquí en Málaga provincia, pero se nos queda todavía corto, entonces planteamos esa opción de este plan Renove en el cual los que ya tenían residencia pudieran ampliar y aquellos que no tenían pudieran construir con estos fondos que sacamos desde la consejería y hasta final de este mes, bueno, pues tanto ayuntamientos como diputación, como asociaciones y ONG, pero también incluso, como os decía, aquellas empresas privadas que ya están dando servicio de residencia de mayores, es su momento para poder solicitarnos a la administración pública estos fondos. Un recurso que cada vez se demanda también más es los centros de estancia diurna que permiten que las personas que necesitan una atención estén atendidas y que sus familiares, los que normalmente se encargan de su cuidado, pues puedan ejercer sus labores cotidianas, ¿no? Sí, una especie de respiro familiar, ¿no? De alguna manera, todos aquellos que tenemos personas mayores o discapacitadas a nuestro cargo, sabemos que hay veces que después del trabajo diario tienes que continuar también con esta labor de cuidado a las personas que tienes a tu cargo y necesitan de alguna forma que les demos horas
y posibilidades para poder ejercer su trabajo u otras responsabilidades que puedan tener, haciendo de alguna manera compatible ese cuidado de las personas que tienen a su cargo con una labor normal, profesional o personal que tengan cualquiera en su vida. Entonces, por eso es verdad que hemos notado que este incremento de solicitudes para que tengan más plazas de residencia o más plazas de centro de día nos hacen ir, bueno, pues cada vez más incrementando esto, porque no hay que olvidar que ahora mismo estamos con récord histórico de usuarios de la dependencia. Hemos alcanzado en Málaga los 42.000 usuarios en 2023 y es impresionante tener esa cifra de 42.000 personas nuevas ese año y más de 61.000 prestaciones que estamos dando a las personas con dependencia en la provincia de Málaga. Es algo histórico, nunca desde que empezó la ley de dependencia en 2007 hemos tenido este número histórico de usuarios en la dependencia en España. Cifras muy importantes, pero pese a ello hay críticas también muy importantes. Por ejemplo, Comisiones Obreras hacía público un informe hace unas semanas en las que señalaba que Andalucía era la comunidad autónoma en la que más tiempo había que esperar para recibir las prestaciones incorporadas a través de la ley de dependencia y la provincia de Málaga, por el volumen de población, era una de las donde peor estaba la situación. Bueno, es cierto que al final yo entiendo también que los sindicatos y demás tengan que hacer su labor, que además yo creo que siempre viene muy bien esa labor de crítica o de Pepito Grillo que nos recuerde que nos queda mucho camino por delante. Hay que recordar que Málaga tradicionalmente desde que empezó la dependencia ha estado muy poco dotada, que el cambio realmente se ha hecho en los 4 últimos años donde se ha incrementado todo, se han incrementado las plazas de residencia. Hay que pensar que tenemos ahora mismo en Andalucía, bueno, y Málaga, si nos vamos solamente a Málaga capital, en los últimos 4 años hemos incrementado 750 plazas nuevas solo de residencia y demás, pero que llevamos un déficit histórico porque la dependencia nace, pero no cuando se aprueba y se pone en funcionamiento con los recursos presupuestarios necesarios para el boom que supuso y la capacidad de que las personas, como derecho universal que tienen, pudieran solicitarnos la dependencia. Llevamos un déficit histórico en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Durante muchos años de gobierno socialista no se ha incrementado ni una sola plaza residencial ni de centro de día. Esto no se quita de un día para otro y aquí venimos trabajando fuerte y Comisiones Obreras lo saben. De hecho, estuvimos con ellos reunidos hace muy poquitos días para matizar esos datos, porque entiendo que según a veces cómo se vendan esos datos, se cuenten, las personas pueden darte uno u otro. Y ahora mismo en la provincia de Málaga tenemos unos 8.000 personas en lista de espera en la provincia, pero se han sumado al sistema... ¿8.000 personas en lista de espera para ser valoradas? No, 8.000 para poder tener acceso a lo que es el recurso que ya le corresponde por el PIA correspondiente, ¿no? Pero eso significa al final más de un 38% de personas que se han incorporado nuevas a lo que es la dependencia, por lo cual hemos bajado esa lista de espera en un número muy importante. Al final tener 8.000 personas, que yo por mí, yo os lo digo de todo corazón, lo suyo es que no tuviéramos ninguna persona en lista de espera, pero partíamos de una situación que nos llevaba a más de 16.000 personas hace 4 años en lista de espera, lo hemos bajado casi a la mitad. Son unos datos que no son, vamos, de verdad, en los años anteriores no se ha conseguido en 4 años bajar de esa manera la lista de espera. Como os digo siempre, para nosotros yo creo que hacia donde vamos es a la excelencia, que es donde queremos ir, no a ser los últimos, sino a intentar ser los primeros. Para eso hace falta seguir dotando económicamente, como ha ocurrido en este presupuesto de este año 2024, donde han sido 400 millones netos los que se han incorporado solo para dependencia en Andalucía. Es decir, el movimiento se demuestra andando y en este caso se demuestra creando nuevas plazas, con más financiación, bajando lista de espera e incrementando el número de usuarios que se van incorporando a esta ley de fomento de la autonomía personal que conocemos como dependencia. Es cierto que partimos, como nos pasa a veces en sanidad, de unos déficits históricos que Andalucía viene arrastrando y es verdad que se está trabajando mucho, pero que todavía nos queda para que consigamos estar, bueno, pues en los lugares que nos gustaría realmente. Van a cambiar de todas formas la gestión de esas prestaciones, de esos recursos, muy pronto, en cuestión de semanas, ¿no? Sí, la verdad es que llevamos trabajando desde el año pasado con la Consejería de una manera seria, responsable y rigurosa en intentar cambiar también esos tiempos que se tardan desde que la persona solicita o echa la solicitud para tener la dependencia hasta que por fin, bueno, pues encuentra ese recurso residencial o de ayuda a domicilio, cualquiera de los que ofrecemos en el catálogo. Vamos a hacer un cambio en el decreto, una reforma íntegra del decreto de dependencia que se va a aprobar ahora en el mes de febrero, en el cual queremos realmente, hasta ahora sin la reforma habíamos reducido ya en 3 meses el tiempo de
bueno, de resolución desde que la persona echa la solicitud hasta que tiene el recurso. En estos años atrás ya hemos conseguido bajarlo 3 meses. Nuestra idea es todavía bajarlo 9 meses más, es decir, que en un año la persona tenga todo, desde que lo echa hasta que se encuentra en su residencia o tiene su prestación, lo que haya querido de alguna manera solicitarnos, lo tenga totalmente resuelto. ¿Y cómo? Bueno, pues vamos a cambiar al final todo el funcionamiento de la ley de dependencia en la medida que nos permiten a las comunidades autónomas, porque sabéis que es una ley nacional en la que nos dan cierto margen a las comunidades autónomas para poder mejorar, pero no tenemos toda la capacidad de maniobra, por decirlo así. Lo que vamos a hacer es esos 2 momentos que tiene ahora mismo la ley de dependencia, en el cual uno es la valoración, que te dan tu grado de persona con dependencia, sea grado 1, 2 o 3, y después se pasa a un PIA, que es el que lleva el ayuntamiento ya en sí de la localidad, que lo que te dice es qué recurso te corresponde. Bueno, pues esos 2 momentos que tiene ahora mismo la ley de dependencia los vamos a fundir en uno solo. En vez de tener una valoración por parte de la Junta y luego un PIA, es decir, el recurso que te corresponde por parte del ayuntamiento, y entre medias, que suele haber entre 6 y 9 meses de espera, ¿vale? Vamos a fundirlo en un único proceso. Se va a hacer una valoración PIA en el cual desde el minuto 1 te decimos, a ti te corresponde un grado 2 y puedes tener acceso a una residencia o a una ayuda a domicilio. Elija lo que usted quiera. Entonces eso ya nos va a ahorrar unos 9 meses de tramitación solo con unir ese gesto, con lo que corresponde también y lo que hay que hacer, que al final es traer de nuestra mano también a los ayuntamientos, sumar a diputaciones, ver quién va a hacer ese tipo de valoración PIA, pero al final quita 9 meses de todo ese procedimiento que redunda en beneficio al final de la persona con dependencia, que lo que necesita realmente cuando comienza este procedimiento es tener lo antes posible resuelta esa situación, tener sus recursos y que ellos y las familias puedan respirar también tranquilos sabiendo que está en las mejores manos. Eso es una de las cosas que vamos a hacer. No solo se resume en eso porque tal vez eso sea lo más llamativo, pero va a haber muchas más cosas también en las cuales vamos a de alguna forma ofrecer dentro del recurso o el catálogo que tiene la dependencia algunas de las prestaciones que no se ofrecen tanto, como por ejemplo las prestaciones vinculadas, y es que al final si la persona quiere y decide una residencia en concreto porque le venga bien por estar cerca de sus hijos o porque le gusta por algún motivo, la administración le va a pagar un porcentaje importante de ese dinero que cuesta la residencia y el resto lo afronta la persona con la pensión. Este tipo de prestaciones vinculadas no eran tan conocidas en Andalucía y ahora vamos a empezar también, igual que el resto de catálogos que tenemos, pero vamos a empezar a de alguna manera ofrecerlos. ¿Por qué? Porque queremos volver a que sea la persona el centro de la dependencia, el usuario. No los trabajadores sociales, no al final las administraciones, ni siquiera a veces la familia, sino el usuario, que tenga esa capacidad de decidir qué quiere, porque encima de que se encuentra con una limitación en su movilidad, en su decisión y demás, puede elegir dónde quiere estar, en qué sitio quiere estar y puede también elegir cuál es la mejor modalidad que se ajuste a su presupuesto y sobre todo a sus prioridades, ¿no? Entonces también algo que es importante es que vamos a hacer o vamos a terminar con las zonas que ahora mismo teníamos, en la cual, por ejemplo, si tú vives en Vélez Málaga, pues solamente podías solicitar, por ejemplo, una residencia o un centro de día en Vélez Málaga. Y si ahora mismo no había plazas disponibles, no podías pasar a ningún otro lugar, tenía que ser en Vélez Málaga. Bueno, pues esas limitaciones de espacio también desaparecen y ahora mismo la persona vive en Vélez Málaga, pero si sus hijos viven en Málaga, por ejemplo, puede solicitar un centro residencial en Málaga o un centro de día en Málaga. Ya no está de alguna manera limitado a la zona en la que estaba empadronado y en la que vivía, sino que puede decidir en qué lugar de la provincia de Málaga le viene mejor o le conviene más el tener ese recurso que le ofrecemos desde la dependencia. ¿Cuánto se tarda ahora mismo desde que cualquier persona solicita los recursos de la ley de dependencia hasta que llega a disponer de ellos? Pues mira, José Luis, es que eso cambia según lo que nos pidan. Ahora mismo el recurso que más se nos solicita todavía es la ayuda a domicilio. Ahora mismo, frente a cualquier otra de las opciones que tiene una persona que no lo solicite, es la ayuda a domicilio. Y la ayuda a domicilio tarda 1 año aproximadamente. Pero después depende. Hay personas que nos piden una residencia específica en un lugar concreto, en los cuales a lo mejor tenemos todas las plazas concertadas. Por lo tanto, hasta que no fallece una persona, pues no pueden volver a tener plaza esa persona mayor en esa residencia. ¿Por qué? Porque tienes todas las plazas ya concertadas con la administración, pero hasta que no fallece alguien, si tú lo que quieres es la residencia Pepito en tal sitio, pues tienes que esperar a que haya una plaza y eso se puede demorar hasta 2 años y pico. Por lo tanto, depende mucho. Ahora mismo lo que más nos solicitan es la ayuda a domicilio, después la teleasistencia y después la prestación a partir o a cargo de un familiar en el entorno que se encarga de cuidar a esas personas. Eso son ahora mismo lo que más nos solicitan, además con una diferencia muy importante respecto a las plazas residenciales o a las de un centro de día. Pero sí notamos que aunque sigue siendo la ayuda a domicilio y demás lo más importante,
cada vez se va sumando más las personas que nos van pidiendo esas plazas residenciales en las típicas residencias de mayores que conocemos, en otro tipo de opciones que van saliendo más modernas, de co-living, de compartir también espacios comunes, pero mantener de alguna manera en formato apartamento, habitación, la individualidad, la autonomía en esos lugares. O, por ejemplo, la teleasistencia. Nos van cambiando un poco lo que son los perfiles de lo que nos van solicitando, pero todavía hay muchísima diferencia. Aún así, como estamos viendo ese incremento en residencias y centros de día, lo que estamos haciendo es apostar desde la Consejería en incrementar el número de plazas justamente en esos recursos, que es lo que ahora mismo pues más nos demandan no solo los mayores, sino también las personas con discapacidad y sus familiares. Al margen de la ley de dependencia, pero sin dejar a los mayores, hay una situación que va en aumento, que cada vez preocupa más, y es la soledad de muchos mayores. Por ejemplo, la Diputación Provincial lleva tiempo trabajando en un programa específico para atenderlos, para ayudarles cuando lo necesitan o simplemente para que se sientan acompañados. ¿La Junta de Andalucía en ese sentido tiene alguna línea de trabajo concreta? Sí, tenemos una línea concreta a través de lo que llamamos los CPA, los Centros de Participación Activa. Tenemos un proyecto específico, ahora mismo ya estamos llegando a 55.000 mayores que viven solos, que vienen a los Centros de Participación Activa. Tenemos 14 centros de este estilo en la provincia de Málaga, 2 en la capital, el resto de cabeceras de comarca, incluso en algunas comarcas tenemos varios centros. Y en estos centros, ¿qué es lo que intentamos? Bueno, pues estos centros cuentan con trabajadores sociales, con psicólogos, con personal especializado en talleres, y lo que queremos es que las personas salgan de sus domicilios, hagan actividades que les permitan estar activos, que les permita participar, pero sobre todo que les permita algo que yo creo que es lo que más demandan ellos, que es la compañía, que es la convivencia con otros. Con lo cual ahí estamos apostando mucho porque todos esos mayores que tanto ayuntamientos como diputaciones ponen en contacto con nosotros para que podamos llegar más allá, es decir, pues por ejemplo Diputación hace llamadas telefónicas, hace acompañamiento específico a aquellos que no pueden moverse de sus domicilios por distintas limitaciones, pero pone en contacto a aquellos que sí tienen movilidad y que tienen todavía autonomía, los pone en contacto con nuestros CPA. El director del CPA los llama personalmente, les convoca a una reunión en el centro y les apunta a talleres que son totalmente gratuitos y que llegan a todos estos mayores para que puedan fomentar justamente esa red. En los propios CPA, en estos centros de participación activa, tenemos cafeterías, además, restaurantes a precios muy bajitos gracias a la tarjeta 65 más o plus que tiene la Junta de Andalucía, en lo cual por 4 o 5 euros también pueden comer incluso allí para continuar por la tarde haciendo actividades. Al final pensamos que para ellos lo más importante es estar activos, pero sobre todo sentir o volver a tener ese sentimiento de identidad, de que pertenecen a un grupo, y ese grupo nuevo en el que pertenecen son justamente sus compañeros y compañeras de los CPA. Así que estamos apostando muchísimo por las salidas culturales, por incrementar las horas de talleres que tenemos en los centros de participación activa y por incrementar también la presencia de trabajadores sociales y psicólogos para también tratar de manera individual a aquellos que veamos que por algún motivo no terminan de encajar al final en las actividades colectivas o tienen alguna preocupación o problema aparte que de alguna forma, bueno, pues al final les esté limitando esta actividad o les notemos que, bueno, pues su estado de ánimo y demás propicia que pueda haber algo más detrás en los que nos tengamos que preocupar. Vamos con otro asunto que les genera mucha preocupación a todos porque la situación no mejora, no termina de cambiar, que lleva la Consejería a través del área de igualdad y que es la violencia de género. Las cifras nos indican que estamos casi en una foto fija año tras año y no sé si desde las instituciones tienen la sensación que lo que se está haciendo no funciona o es insuficiente. A ver, es cierto que se está poniendo, yo creo además, por parte de todas las administraciones públicas, no hablo solo de la Junta, que lo está haciendo también, pero creo que todas las administraciones públicas están poniendo más presupuesto que nunca, se llevan a cabo más acciones que nunca, se empieza cada vez a edades más tempranas en los colegios y demás a trabajar con los jóvenes para, de alguna manera, inocular ese virus de la igualdad en positivo y, sin embargo, todas estas medidas no terminan de cuajar, así que claro que nos planteamos de qué manera tenemos que ir mejorando para que al final la cifra que tengamos, tal vez lo más radical obviamente sean los asesinatos por violencia machista, pero es todo. Cada vez que una mujer se acerca al Instituto Andaluz de la Mujer, aquí en Málaga, para plantearnos al final desigualdades de todo tipo, sea en sueldo, sea en un maltrato físico, verbal, psicológico, en un control por parte de niños y niñas de edades muy tempranas, nos hace replantearnos que todas las administraciones nos estamos quedando cortos en algo o no estamos terminando de llegar
al problema o llegamos tarde a ese problema. Es cierto que además desde el IAN se ha decidido que se iba a empezar a trabajar con grupos de niñas cada vez más pronto, porque notábamos que ese problema de desigualdad, pero también al final de control y de mal uso de las propias redes sociales para que las parejas de niños y niñas con 13, 14 y 15 años utilicen justamente el móvil como herramienta del control del chico sobre la chica, nos hace que antes, que estábamos pues sobre todo trabajando con chavales de 14, 15 o 16 años, hayamos bajado la edad y ya estemos desde la primaria trabajando justamente para intentar ver dónde falla. Y la realidad es que el acceso a contenidos inadecuados en páginas porno, en distintos contenidos de internet que no corresponden a edades como las que estamos viendo que se accede, están provocando realmente que esa primera relación a veces sexual o afectivo-sexual esté distorsionada por lo que están viendo a través de estos contenidos que para nada muestran lo que debe ser una relación sana de pareja, ¿no? Y eso al final lo vamos viendo cada vez. Antes era, como decía, a unas edades mayores, pero es que ahora mismo tenemos que ya nos llegan niños de 9 y 10 años. Y niñas con 11 años que ya empiezan a acercarse con sus madres a nuestros institutos andaluces de la mujer para plantearnos que esa primera relación que han tenido ya ha sido violenta, ya ha habido agresiones y demás. Eso nos hace que, por supuesto, haya habido varias, yo creo que decisiones que se están tomando. Una, como por ejemplo, que el móvil quede fuera de las aulas, que yo creo que es algo que ha sido muy bienvenido por toda la comunidad educativa. Y cuando hablo de comunidad educativa, no solo es el profesorado, sino las familias que también venían dándose cuenta de que los niños y niñas, igual que los profesores, veían, no mantenían la concentración en clase, estaban ariscos, estaban a veces crispados, agresivos por el propio uso del móvil dentro del aula y por supuesto al final los contenidos no se fijan de la misma manera estando despistados que no estándolo. Entonces esa primera medida que tomó nuestro presidente de prohibir el móvil en las aulas yo creo que ha sido muy bien acogida. Ahora tenemos que seguir un paso más y es el acceso a esos contenidos inadecuados. Ahora mismo tenemos niños y niñas que acceden demasiado pronto a esas páginas, en algunos casos porno, pero en otros casos a portales o a plataformas que no están pensadas para unos fines y se terminan utilizando. Y hablo, me da igual, de OnlyFans o de alguna de las otras en las cuales venían para unos contenidos concretos y lo que se están utilizando es incluso para que niños y niñas consigan dinero a base de mostrar su cuerpo, y hablamos de niños de 14, 15, 16 años, en los cuales consiguen que le hagan bizum determinadas personas según lo que enseñan a través de esas plataformas. Y eso tiene que estar controlado. Y sé la dificultad que esto tiene, porque a veces esas plataformas y esas páginas no son españolas, no están en nuestro espacio de legislación, sino que son internacionales y cuesta el crear una normativa que recoja lo que tiene que al final prohibirse y permitirse. Pero la realidad es que utilizan los DNI de los padres, de los hermanos mayores, se dan de alta y terminan utilizando esas plataformas que eran o estaban pensadas para, bueno, pues si eres fan de un tenista o de un cantante, seguir sus novedades, terminan utilizándose para que el niño, la niña o el joven y la joven terminen al final pues mostrando hasta dónde llegan para que le hagan ingresos a través de un bizum en sus cuentas y puedan a su vez ellos pues mantener sus referentes que están en Instagram o en otras redes sociales en las que se ve a gente muy jovencita con bolsos de marca, con zapatos de tal e intentan emular esos referentes que son para ellos en esas redes sociales a base de lo que tengan que hacer para conseguir tener esos ingresos. Y eso no podemos permanecer ajenos los que somos padres y madres y ahora mismo yo noto un gap, un hueco muy grande no entre los mayores y las tecnologías, entre una persona de nuestra propia edad con sus hijos e hijas que desconocen los padres a qué se dedican realmente los niños y lo único que saben, no, está con los amiguitos subiendo cosas al Instagram. Tenemos que ser realmente estar más atentos, más informados también las propias familias de qué está ocurriendo, porque la tecnología va tan rápido que nos quedamos fuera. Nos quedamos hablando un idioma distinto de nuestros propios hijos y no tenemos ni idea de lo que realmente se pueden estar dedicando. Muy rápido, nos queda poco tiempo, pero dentro de los jóvenes, y aunque no es una competencia directa de su consejería, pero sí que preocupa la incorporación de muchos de ellos al mercado laboral y en eso sí están trabajando conjuntamente con otros departamentos, ¿no? Sí, trabajamos muy de cerca con nuestra consejería, bueno, pues hermana en estos temas, que es la de empleo al final, formación y empleo, ¿no? Porque sobre todo vemos que el mercado laboral nos pide y nos demanda determinados perfiles y en eso estamos trabajando también con educación muchísimo porque vemos que todos aquellos perfiles que tienen justo que ver con lo tecnológico, con lo que veníamos hablando ahora, tienen casi una incorporación inmediata al mercado laboral. Vemos que ahora mismo hay institutos en la propia provincia de Málaga en la cual las empresas de nuevas tecnologías le están determinando o le están solicitando un número tal de personas y de jóvenes con un perfil concreto que no dan abasto para formar y ya están colocados. Ahí yo creo que la FP Dual ha tenido una gran aceptación porque nos permite que esos jóvenes, a la vez que se están formando, ya estén trabajando y cobrando
por hacer ese trabajo mientras que todavía se están formando, y eso, quieras que no, anima muchísimo a que los jóvenes continúen esa línea. Pero es verdad que el mercado ahora mismo está muy segmentado. Hay determinadas profesiones en las que nos piden muchísimo y otras en las que, sin embargo, para los jóvenes, bueno, pues es un suplicio, porque a veces se tienen que quedar en la casa de sus padres y sus madres muchísimo más tiempo del que a lo mejor unos y otros desearían, porque no encuentran ese acceso al mercado laboral. Nosotros desde el IAJ, del Instituto Andaluz de la Juventud, que también está dentro de nuestra consejería, lo que estamos promocionando también es el emprendimiento de los jóvenes, y para eso sacamos una línea de subvenciones que se aprueba ahora en el mes de marzo, en el cual hemos incrementado en 100.000 euros más la cuantía que tiene, y damos justamente ayuda y apoyo para aquellos jóvenes que comienzan, que quieren ser emprendedores, tienen una idea de negocio, pero no encuentran quién se le financie esa primera salida al mercado laboral. Bueno, pues viniendo al IAJ, nosotros en la provincia de Málaga lo tenemos en la calle Carretería, se pueden informar de estas Innoactiva, que son una línea justo de subvenciones para que creen su primera idea empresarial. Puede ser online, puede ser física y presencial, pero nosotros lo que hacemos es confiar en ellos como crédito a fondo perdido para que puedan empezar a lanzarse, y damos un tope de entre 9 y 10.000 euros para que empiecen con esa idea de negocio, y las dificultades que siempre tiene cualquier empresario cuando empieza, y si es joven todavía más, pues por lo menos le hagamos que sean un poquito más llevaderas. Bueno, pues con esa línea de ayuda para el emprendimiento entre los jóvenes nos vamos a quedar. No tenemos tiempo para más. Rosa Arabia, muchas gracias por estar en A Fondo aquí en 101 Televisión. Muchas gracias a vosotros, siempre encantada. Todos ustedes no se vayan, enseguida volvemos y abordamos la situación del campo en la provincia de Málaga. Seguimos en A Fondo, ahora vamos a cambiar la temática que vamos a abordar en la segunda parte de nuestro programa. Vamos a hablar de la situación de nuestro campo. Venimos de un 2023 con unas cifras muy preocupantes. La sequía está condicionando mucho el sector agropecuario en la provincia de Málaga, pero a eso hay que añadir otras circunstancias, incremento de costes, productos que se venden por debajo de lo que cuesta producirlos, y todo eso pues ha dejado un panorama en el sector agrícola y ganadero bastante complicado. Vamos a hablar de ello con dos invitados que conocen perfectamente la situación. Alba Montiel, coordinadora de Juventudes Agrarias de COAG en Málaga. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues... Tú conoces además especialmente el sector ganadero, porque además es al que te dedicas. Exactamente, tenemos en casa una explotación ganadera de unas 500 cabras y bueno, hemos cerrado un 2023 duro en todos los sectores, la ganadería también perjudicada. No creo que haya habido ningún sector que se haya visto beneficiado en el 2023, un desastre. Una sequía que ha arrumbado con todo. Pese a que el consumidor también ha sufrido el incremento de precios de una forma bárbara. Benjamín Faulí, Asaja Málaga, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, aquí, buenas noches con vosotros, encantado. Bueno, vamos a hacer un repaso por la situación general y después iremos entrando en algunos de los sectores más importantes en la provincia de Málaga. Alba, vosotros en COAP, ¿qué cifras manejáis de lo que ha dado de sí este 2023 en líneas generales en la provincia? Pues unos sectores que se han visto mermados, dependiendo del que cojas, pero cifras de pérdida sobre el 70% en almendro, con unos precios de la almendra que estamos hablando de que se mantienen los mismos precios que hace 30 años. Esto es un desastre, no se puede mantener una explotación de almendros hoy en día, no es rentable. Estamos hablando que el olivar se ha visto perjudicado en un 80 o un 90% pérdida de cosecha debido a la sequía. Todo gira en torno a una sequía que ha sido abrumadora en todos los sectores. Todos se han visto muy perjudicados. Sí, aunque haya otros factores que están influyendo en esa situación complicada, pero la sequía es el principal problema. Claro, sequía que hace pues, que el viñedo se seque, que estamos hablando de cepas que se pierden, que los insectos minadores se están dando con el viñedo que sobrevive, porque no hace frío, no hiela, no llueve,
y esto está siendo un problema grave, sumado a lo que ya traíamos, ¿no?, de una guerra, una pandemia y de un aumento de costes que es muy difícil de sostener. Benjamín, vosotros terminasteis el año haciendo vuestro tradicional balance y situabais el 2023 como el peor año de la última década. El año pasado ya fue malo. Este año hemos superado con creces las pérdidas del año pasado y en algunos sectores hemos llegado hemos vuelto a situaciones como de hace 10 años a nivel de facturación, con descensos anuales como por ejemplo en tropicales de alrededor del 15 al 20% en facturación. Todo debido, como se está diciendo, pues sobre todo a la sequía, tanto para el cultivo de secano, porque ahí sí que no hay remedio. El cultivo de secano está totalmente, yo creo que si no llueve en un par de años nos quedamos tiesos, tanto en cuestiones de olivar, almendro y en la uva pasa y en la uva para vino, y en tropicales, cítricos, todo el resto de hortalizas, la situación es bastante complicada. En hortícolas se ha salvado la situación si consideramos que un incremento de un 2% en facturación, que es los cálculos que hicimos nosotros, se puede considerar positivo, cosa que no lo es porque hemos tenido unas pérdidas de poder adquisitivo por el incremento de costos tremendas del 8, del 10 y del 20% según el producto o el insumo que utilicemos. Y luego, bueno, cítricos, ya sabemos el desastre que tenemos en el Guadalhorce, viene ya arrastrándose desde hace muchos años. El olivar, es cierto que la facturación ha subido muchísimo por el precio tan elevado que hay, pero la cosecha ha sido la más baja del siglo prácticamente, 30.000 toneladas, ha sido ridículo. Todo engarzado en el problema de la sequía y del incremento de costos, situaciones políticas cambiantes que hay por ahí por el mundo, pues todo ha hecho un cóctel perfecto para que este año, la verdad es que estamos muy desilusionados y esperemos que o llueve o se hacen las medidas oportunas para conseguir que esto se solucione de alguna manera, o lo vamos a pasar. ¿Confiáis en que van a llegar peor. esas medidas oportunas? Porque No confío, desde el campo se lleva mucho tiempo anticipando que se podía llegar a esta situación. Hemos llegado a esta situación, la gran apuesta de la Junta de Andalucía para el campo está siendo la introducción de la agua regenerada, por ahora solo en la comarca de la Axarquía, aunque parece que es una medida que se va a hacer extensiva al resto de Andalucía, y los primeros pasos que se han dado tampoco están siendo... La idea de la Junta de Andalucía y la que nos transmite es que nos tenemos que centrar en que tenemos que utilizar el agua regenerada o depurada y el agua desalada. Porque el agua de lluvia, el agua de presa, ni está ni se le espera. Nosotros tenemos esperanza de que algo se pueda hacer, pero realmente lo que nos está pasando es que con lo que se está haciendo, que no digo que no se esté haciendo nada, se están tramitando, se están haciendo muchas cosas, pero son muy insuficientes, que nos ha pillado el toro. En la Axarquía necesitamos 70-72 hectómetros de agua continua, anual, que es lo que se ha utilizado siempre para regadío en la Axarquía. Todos los planes hidrológicos te marcan esa cifra. Estamos hablando de 5 hectómetros, una depuradora en Torre del Mar, o 8 o 9 que pudieran venir del peñón del cuerpo, más 3 o 4. Al final estamos siempre sumando alrededor de 10-15 hectómetros reales, no digamos teóricos, que nos están haciendo pues que el regadío, el agua para regadío sea insuficiente y hay que hacer muchísimas más cosas. La desaladora que está parada, en fin, muchas cosas que están pendientes y la esperanza, como dices, nunca se pierde, pero sí que ya lo que vemos, y supongo que lo veréis vosotros también en las oficinas, es el desamparo de muchos agricultores que ya no saben para dónde tirar. Alba, lo peor es que el primer mes del año casi se está consumiendo, sigue sin llover prácticamente. Temperaturas que tenemos hoy primaverales casi. La temperatura de hoy sí, casi primavera. La situación se va agravando. Estamos prácticamente en algunos sitios ya dando por finalizada la campaña del aceite, una campaña que era difícil empeorar los datos del año pasado, pero pueden ser peores, ¿no? Sí, la campaña de la aceituna, a pesar del precio que se le paga, al final es insuficiente porque la cosecha ha sido nefasta, muy poca cosecha,
y bueno, hablábamos de agua regenerada, que se le está buscando una solución que ya vamos tarde, pero bueno, por lo menos está encima de la mesa, pero es agua regenerada que no nos sirve en ganadería. Estamos hablando de que a la provincia de Málaga se le puso encima de la mesa explotaciones ganaderas que no reciben agua, y el agua regenerada a la ganadería no nos sirve. Hay que poner también esa problemática encima de la mesa y hay que destacar que no hay medidas, o ahora mismo no se contemplan medidas para hacer frente a esta situación. Porque ahora mismo, ¿cómo se está haciendo frente en una explotación ganadera como la vuestra al suministro de agua necesario para mantener el ganado? Compras de cubas que además han visto incrementado su precio debido a la demanda que han tenido en el verano pasado. Entonces le estamos temiendo a este verano 2024 que está a la vuelta de la esquina y que no podemos hacer frente en las explotaciones ganaderas a una subida de costes más de producción. Es que es un incremento de que tienes que pagar hasta 200, 300 euros más a la semana dependiendo de cuántas cubas necesites. ¿Puede suponer esto el cierre para muchas explotaciones en la provincia? Sí, por supuesto. No podemos asumir más costes. Estamos hablando que debido a la sequía la cosecha de cereal ha sido muy mala. Nos suben el precio de lo que nos cuesta las alpacas de paja, de heno para los animales. Nos suben cereal que ya había subido antes. Exacto. Por el inicio de la guerra en Ucrania. Nos han subido los piensos, nos han subido la electricidad, nos han subido todo y ahora nos obliga a hacer frente a cubas de agua dependiendo de los animales que tengan, ¿no? Entonces no nos están pagando el litro de leche a lo que nos cuesta producirlo y no tenemos agua. Es decir, cuesta más producirlo de lo que cobráis por ello. Sí. Eso en el sector caprino, el resto de los sectores ganaderos están más o menos igual. En cualquier explotación ganadera, porque los municipios, estamos viéndolo, casi todos los municipios de la provincia de Málaga tienen problemas de abastecimiento para el núcleo de población. Imagínense para las explotaciones ganaderas. Benjamín. Hay algunos municipios en los cuales tienen acuerdos para poder darle agua potable a los ganaderos, pero claro, como bien has dicho, muchos municipios, mientras tenían agua la podían dar. Ahora si están en fase también de restricciones, la gente se queda, pues eso, buscando cubas e intentando sacar el ganado para adelante. Llevamos ya un descenso de cabezas en el sector de caprino, ya vamos específicamente a hablar de él, bastante alto de los últimos años. Y se están quedando, pues, concentrando los que pueden trabajar, más o menos luchando contra viento y marea, pero aunque sea paradójico que dicen, no, el precio de la leche está bien, ha subido en comparación con otros años, pero los costos nos comen. Y eso al final el ganadero mete la mano en un bolsillo, saca del otro y cuando llega a final de año ve que no tiene y al final pues tiene que plantearse en muchos casos el cierre de la explotación. Volviendo al sector agrícola, estamos ahora mismo con dos campañas importantes para la provincia. Por un lado la del aceite, que está en la recta final por la falta de producción, y por otro la del aguacate Hass, que va más o menos corriendo el mismo proceso porque hay mucha menos fruta de la que tendría que haber. Centrándonos en el aceite, además de que hay menos kilos, el resultado, una vez que la aceituna está llegando al molino, es que hay un rendimiento más bajo del previsto. Claro, porque la aceituna se ha quedado muy pequeña, que no ha cogido sustancia, porque no ha llovido, y el rendimiento es muy bajo. Tú te vienes ahora, la mayoría de las cooperativas allí en la Sarquilla, que es la zona que conozco, supongo que la zona antequera también, están ya terminando su recolección. El rendimiento es muy bajo, se paga por rendimiento de aceite, no por kilos de aceituna recogida, y aunque el precio pues sea escandaloso, porque el año pasado la media estaba alrededor de los 5 y pico euros para el agricultor, este año ahora mismo pues están pagando 9 euros y en las tiendas ya sabéis a cómo están, pero claro, para conseguir ese kilo o ese litro de aceite hace falta muchas aceitunas. Eso al final es un hándicap bastante grande. Muchas veces dicen, no, es que estoy ganando mucho dinero, yo no quiero un precio decente y poder tener kilos y poder trabajar. Yo no sé lo que va a pasar con el aceite, pero esto lleva una escalada sin fin. El gobierno ahora ha aprobado que quitaran el IVA del aceite de oliva en los supermercados y en las tiendas.
Pero eso todavía faltan un par de meses hasta que se homologue, se equipare y se plantee a nivel comercial. La situación es bastante complicada y si no llueve, pues vamos a ir a un puñetero desastre. Y en el tema de tropicales llevamos 2 años con una bajada tremenda de producción. Estamos a niveles de facturación de hace 10 años, lo sacamos en nuestro balance hace escasamente un mes. Y la situación es dramática, que se están cortando fincas, se están cortando, digamos, arrancando en algunos casos y en otros casos cortando por la cruz para mantener con la poca agua que tengan el árbol con vida, por si acaso aquello rebrota o tú viniera agua suficiente, porque el aguacate tiene una capacidad de reacción, como bien sabe, bastante buena, pero como siga así la cosa, pues vamos a dejar de ser los capitanes en el tema de los tropicales. Nos están superando ya otras provincias, pueden ser la provincia de Cádiz, la zona de Huelva, en la zona de Valencia, se están implementando muchos cultivos de aguacate y aquí vamos a dejar de ser, digamos, la referencia. Por desgracia, los árboles se secan. Y si vamos al mango, el mango ha sido, calcula que la pérdida ha sido de 4-1 respecto a la producción del año pasado. Hemos hecho escasamente 8 millones de kilos cuando el año pasado hicimos más de 30. El precio subió un poquito, 1 euro y algo, pero eso no compensa en absoluto. Y lo que no compensa es eso, que la gente ve que ese mango que tiene ya no sabe si y además, como habéis comentado, el problema de la climatología es cada vez peor. No sabes si vas a podar en condiciones, porque te puede venir una primavera muy fría o te viene un calor ahora en diciembre que parece que estás en enero, el árbol se vuelve loco y fisiológicamente y agronómicamente es difícil trabajar con eso. Con los cítricos hemos tenido una experiencia, ya un par de años, con una experiencia con deformidades en algún tipo de naranja por la poca diferenciación de temperatura y los problemas a la hora del cuaje en primavera, por el exceso de temperatura en muchos casos. Es un cúmulo de situaciones que van mermando la capacidad de nuestros productores. Hay situaciones en las que no se puede hacer nada, si no llueve, pero hay otras en las que sí se podrían adoptar medidas o aplicar las normativas que existen. Y me refiero, por ejemplo, a la situación que se está dando con los cítricos en el Valle del Guadalhorce. Los productores se están quejando de que venden por debajo del coste de producción. Incluso hace unos días los veíamos regalándolos ahí en la Plaza de la Marina porque no estaban dispuestos a regalarlos. ¿No se está cumpliendo la ley de cadena alimentaria? No. De hecho, nosotros hace poco sacamos en diciembre el IPO, que es el índice de precios desde el consumidor al origen, ¿no? Y se ha multiplicado desde el origen hasta el consumidor, hasta que llega, se multiplica el precio del limón en un 700 y pico %. ¿Dónde está ese dinero cuando al agricultor se lo vas a pagar a 20 céntimos el kilo? Es que así no merece la pena. Es un sector que en la provincia de Málaga es muy necesario, le da de comer a muchas familias, el sector de los cítricos, y no se está poniendo en valor la ley de cadena. Esas familias están vendiendo a coste, bueno, no están ni vendiendo, porque es que no les merece la pena ni recoger el producto. Tenemos un problema y la ley de cadena hay que mirarla, hay que estudiarla, hay que darle una vuelta porque no se está cumpliendo. Un problema que se repite no solo en los cítricos, que por ejemplo en el sector ganadero lo tenéis con el precio de la leche. En todos los sectores, y son familias que tienes que responder por ellas, ¿no? Que es su trabajo, es su medio de vida. ¿Cómo vamos a permitir que estén vendiendo con una diferenciación así? Que no se puede. Benjamín, ¿quién está fallando para que no se cumpla la ley? El problema es que la ley es incumplible, porque la ley está mal hecha y eso no sirve absolutamente para nada. Esa ley te dice que cuando firmas un contrato bajo la ley de la cadena alimentaria, el productor reconoce que el precio que va a percibir está por encima de los costos de producción. Tú tienes que firmar eso como productor. Si no, no vendes la leche o no vendes las naranjas. El agricultor firma lo que le echen con tal de vender el producto. Si tienes eso por una parte y luego ves que nosotros tenemos estudios de supermercados donde ves el precio del limón. El año pasado ves el precio del limón a lo mejor en el estante del súper a 1,15 durante todo el año y este año lo ves al mismo precio.
pero sin embargo el precio en el campo ha bajado un 40 o un 50%, vendiendo limones a 8 o 10 céntimos, eso no compensa. Si el supermercado está vendiendo al mismo precio que el año pasado, cuando a mí me pagaban los limones a un precio más o menos decente, algo está fallando. Alguien se ha quedado con mi dinero, como dice el chiste ese tan malo. Algo está pasando para que haya un error tan grande y una diferenciación tan grande, y va sabiendo efectivamente que la ley lo debería de contemplar y el gobierno lo debería de contemplar, que los costes han subido una barbaridad y que tú no puedes ir a morir a un contrato y decir que bueno, pues sí, yo cubriré los costos de los gastos del producto porque, bueno, si no vendo la naranja, no vendo los limones o no vendo los aguacates. Es un problema. Nosotros cuando salió esa ley, y creo que todas las organizaciones agrarias dijimos que nacía coja y nace coja de las dos patas. Tú que eres responsable de jóvenes o juventudes agrarias en tu organización, así es imposible que haya relevo en el campo, ¿no? Le estamos poniendo un futuro viable a los jóvenes del campo. Las jóvenes del campo entendemos que es nuestro modelo de vida y nos aferramos a él. Quien ha vivido la agricultura y la ganadería y lo que es vivir en el sector agrario, lo hemos vivido tan profundo que nos encanta. No entendemos otro nivel de desarrollarnos que no sea ese, pero no nos lo están poniendo fácil. Es que ¿cómo incentivas tú con lo que estamos hablando a un joven que quiera emprender ahora y montar su propia explotación? Es que no puede hacer frente a unos precios que no le están devolviendo su trabajo ni le están reconociendo su trabajo, una sociedad que tampoco se lo está valorando. Tenemos un consumidor que es desconocedor de a lo mejor de la realidad de todas estas familias que hay detrás de un producto que hay en el supermercado, y los jóvenes pues tienen el futuro oscuro, pero nos aferramos a él porque es lo que nos gusta, en nuestro medio de vida, en nuestro modelo, y es por lo que queremos pelear, porque al final el sector primario es muy necesario. Sin nosotros la gente no come, vamos de la mano, la sociedad va de la mano con el sector agrícola y ganadero. Benjamín, el problema es, tiene razón, somos el sector primario y la gente, si no producimos, no come, pero esa es la teoría. El problema, y estarás de acuerdo conmigo, es que si nosotros no producimos, alguien lo producirá en otro sitio y lo traerá aquí más barato de lo que lo producimos nosotros, porque no tienen los costos que tenemos, ni tienen las obligaciones legales y fiscales y sociales de mantener a los trabajadores que están manteniendo esos cultivos. Ese es el problema. Ahí hay cuestiones ese es el problema más grave que tenemos. Ha introducido distintos matices en una sola frase. Por ejemplo, de acuerdo con lo que estás diciendo. Por ejemplo, obligaciones en terceros países. Se le exige o se prohíbe el uso de determinados productos en Europa, sí, pero después Europa importa productos de terceros países que han usado esos productos. Absolutamente, así es. Eso lo tenemos aquí al lado, con producciones que pueden ser de Marruecos o de Túnez o de cualquier país del Magreb, de hortalizas. Ellos utilizan productos que nosotros podríamos en teoría utilizar porque están firmados y acordados por la Unión Europea con el resto de países. Entonces, unos convenios que se llaman el Códex, no quiero aburrir aquí a la gente con eso, pero como aquí somos más guapos que ninguno, nosotros mismos nos autolimitamos y nuestros jefes desde Bruselas nos dicen, no, pero nosotros no vamos a echarle las nates a los tomates. Oiga usted, pero si yo no puedo echar las nates a los tomates, yo se lo reconozco, porque a lo mejor es malo. Pero no deje usted que se pongan tomates marroquíes en el lineal que están utilizando ese producto. Pero esas importaciones se hacen de forma autorizada. Autorizadas, totalmente autorizadas. El problema es que la restricción se nos pone a nosotros. Si el caso más flagrante ahora mismo ha sido el del arroz, aquí no tenemos, pero es un ejemplo paradigmático. Como no tenemos arroz y en Sevilla no han podido producir prácticamente arroz y solo quedan 4 zonas en la zona de Valencia y de Extremadura, hay que importar arroz en la Unión Europea. Pues hay que importarlo ¿de dónde? De Bangladesh, que eso está donde a tomar viento allí por Asia, un país de los más pobres del mundo. Allí utilizan determinados productos químicos que estaba prohibido utilizar en Europa para tratar el arroz. Se ha aprobado incrementar las partes por millón de esos productos para que lo puedan utilizar en el arroz, para que sea legal que entre en Europa. Y eso es así como te lo estoy diciendo. Y así funcionamos. Aquí somos, no sé, más papistas que el Papa y queremos que todo el mundo es bueno, pero
los demás, nosotros no. Y el sector primario, el último, y siempre el más poco defendido por parte de la política comunitaria. Es un absoluto desastre. A veces uno ve a algunos países que dicen de irse de la Unión Europea y lo ves hecho dices que muchas veces le das la razón. Estamos viendo la PAC, que tú conocerás bien también porque eres ganadera. Coño, pues si en la PAC este año nos han recortado un 20% de los ingresos, en aras de la condicionalidad y de la sostenibilidad del sistema. Pero usted, si no sostiene usted al agricultor ni al ganadero, ni eso va a ser un desierto, no vamos a criar nuestro ganado y vamos a estar a merced de las importaciones de terceros países. La soberanía alimentaria, que era una cosa fundamental, es decir, tener garantizada la alimentación en Europa con nuestra producción. Imagínate que la guerra se extiende y que tenemos problemas de abastecimiento. Eso está totalmente dejado de la mano de Dios. Aquí se pinta todo de verde, hay que ser ecologistas, los agricultores y los ganaderos somos los primeros ecologistas, pero no se puede vender de verde políticamente bajo los criterios de unos señores que viven en unos lobbies en una ciudad de urbanitas y viven de categoría con sus subvenciones y con sus privilegios. Alba, nos queda muy poco tiempo. Las administraciones no pueden hacer que llueva, pero ¿pueden hacer algo para mejorar la situación del campo malagueño? Bueno, sentarse con las organizaciones, ¿no? Porque al final ellos están haciendo política desde un despacho cómodamente, pero no se han ensuciado los pies de barro nunca. Ahí hay un problema. Tú tienes que ser conocedor de la realidad del sector, de lo que está viviendo, de lo que está pasando. El concepto que hablábamos antes, soberanía alimentaria. Por ejemplo, si nosotros los jóvenes nos seguimos apostando, el concepto de soberanía alimentaria es que desaparece completamente de las reglas del juego, del tablón. Si no hay jóvenes que se dediquen, ¿cómo se mantiene una soberanía alimentaria? Nosotros somos partidarios de producir un alimento de calidad, pero que se nos reconozca el alimento de calidad que le estamos llevando al consumidor. Así de fácil. Europa me pide que yo produzca con calidad, aquí estoy yo para producir con calidad, bajo todos los estándares, que mi producto sea el mejor, pero que mi producto se me reconozca a lo que a mí me está costando producirlo y que se ponga en valor para la sociedad. Esto es lo que se produce en esta provincia de Málaga y esto es lo que viene de fuera, que haya usted cómo se produce fuera, pero que hacer a la gente conocedora también de este sector y poner políticas en marcha efectivas, que tenemos este problema hoy, vamos a intentar solucionarlo de hoy casi para mañana, porque es que ya vamos tarde solucionando problemáticas. La administración pública con las organizaciones de la mano, porque somos quien de verdad está conociendo la realidad del sector y la situación de todas estas familias que dependen de la administración pública y de unas políticas efectivas. Bueno, pues Benjamín Faulí, Asaja Málaga, Alba Montiel, COAP Málaga, gracias por acompañarnos hoy aquí analizando la situación del sector primario de la agricultura y la ganadería malagueña en unos momentos muy complicados, principalmente por la falta de lluvias, pero como hemos hablado, por otros muchos factores que juegan también en contra de un sector que sigue siendo muy importante para la economía malagueña. Pues gracias a los dos y a todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos una semana más aquí en A Fondo. Hemos empezado hoy hablando de las políticas sociales de la Junta de Andalucía, hemos hablado de mayores, de jóvenes y hemos terminado hablando de la situación de la agricultura y la ganadería malagueña, una situación bastante preocupante. Con eso vamos a terminar. Buenas noches.